Bueno, vamos a ver un poco del teorema de Pitágoras, que seguramente ya lo vieron en los años anteriores. Entonces, el teorema de Pitágoras es un teorema genérico para un triángulo cualquiera. En este triángulo tenemos la hipotenusa, un cateto, al que llamo cateto 1, y otro cateto distinto, al que llamo cateto 2. Entonces, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, uno de los catetos, en mi caso, es el cateto 1 y otro cateto es el cateto 2. Este sería el teorema de Pitágoras escrito en forma genérica. Nosotros trabajamos con este triángulo de acá, que era un triángulo rectángulo y un triángulo obtusángulo. Pero también a este de acá lo podemos ver como un triángulo acá, rectángulo chico, y un triángulo rectángulo más grande. En este triángulo rectángulo más chiquitito tenemos el lado E, el cateto E, el cateto D y la hipotenusa. La hipotenusa es igual al lado B. Si queremos en este triángulo escribir el teorema de Pitágoras, lo que tenemos que hacer es poner la hipotenusa al cuadrado. Sería h cuadrado. Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y en este caso los catetos son D y E. Entonces va a ser D cuadrado más E cuadrado. El otro triángulo rectángulo que tenemos es este de acá, que sería el triángulo más grande. Entonces, en ese triángulo más grande, perdón, se me corrió la cámara. En este triángulo más grande, podemos ver que este lado era el cateto E y el cateto A de los dos triángulos diferentes, pero ahora es un solo cateto y se va a llamar F. Ese cateto F sale de sumar el E más el A. Entonces, el cateto F es E más A. Y obviamente enfrente del cateto F va a estar el ángulo F. Entonces, este cateto F es uno de los catetos que vamos a sumar. El otro es el D y la hipotenusa, en este caso, va a ser el C. Entonces, en este caso, la hipotenusa cuadrado va a ser C cuadrado es igual al cateto D al cuadrado más el cateto F al cuadrado. Entonces, con esta fórmula, yo puedo encontrar el valor exacto del ángulo del lado C. Yo puedo saber el lado C exactamente cuánto vale, porque tanto el D como el F lo tenemos en cuadraditos, entonces sabemos justo cuánto vale. Y este C lo habíamos medido con la regla y por consiguiente tiene un error. Cuando nosotros lo calculemos, lo vamos a calcular con 5 decimales. En este caso, el h cuadrado obviamente es el lado B. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. De nuevo acá, el D y el E son exactos. Entonces, con esto puedo calcular el lado B exacto. Esto de acá, esta fórmula, me va a servir para calcular el B. Y que ese B sea un valor exacto de 5 decimales. Entonces, esa es la idea y es la tarea que tienen que hacer.